Hola chicos, bienvenidos a Simula Med. El día de hoy vamos a ver sobre la curva de Kaplan-Meier. A lo mejor lo han escuchado por artículos y justo vamos a analizar cómo se hace este tipo de herramienta estadística. Si bien empecemos, ¿qué es? Es una herramienta estadística, o sea, nos permite hacer un análisis. Con esto, el análisis va a ser de la supervivencia. O sea, queremos estimar la función de la supervivencia a lo largo del tiempo. En este caso tenemos en el eje de las X el tiempo. Tenemos el tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y la probabilidad de supervivencia. A veces viene como supervivencia acumulada, es decir, no se utiliza en porcentaje, pero nada más cambia en la unidad de medida. Pero bueno, o sea, es la probabilidad de sobrevivir. Pero ¿cómo se interpreta esto? Bueno, la curva comienza en 1 o bien en 100%. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el tiempo cero, que es este de acá, indica que todos los individuos que se están estudiando están vivos al inicio del estudio. Ahora, este tipo de curvas nos permiten en medicina comparar la efectividad de tratamientos en ensayos clínicos. Ahorita vamos a ver un poquito más para entenderle. Pero básicamente el 100% al inicio del estudio, en el tiempo cero, todos están vivos. Y conforme va pasando un año o 2 años, o más, dependiendo de como cuántos lo medias, en años, en meses, en días, dependiendo del tratamiento, van falleciendo o van ocurriendo eventos, ya sea un efecto adverso o la muerte. Entonces, a medida que pasa el tiempo y ocurren eventos, la curva desciende, reflejando cómo disminuye la probabilidad de supervivencia. Veamos un ejemplo. Si el evento fuera la muerte en un tratamiento, el que está aquí en azul es el de peor pronóstico, porque la pendiente está más pronunciada y indica que hay más tasa de eventos, o sea, más muertes. Que hay 1, 2, 3, 4, bueno, 3 eventos, no cuenta, 3 eventos. Todo esto es en menos de un año. Pero ¿qué pasa en la morada? Es mejor pronóstico, porque en un año solo hay dos eventos. Pero en 2 años hay 4 eventos, o sea, 4 muertes. Y con esto, por cada año hay 2 muertes. La pendiente es un poquito más plana y hay menos tasa de eventos, o sea, menos muertes. Por ejemplo, no sé, sería con el placebo y este es con, no sé, insulina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así se compara quién tiene mejor pronóstico, con cuál tratamiento. Ahora, veamos por partes qué significa cada uno. Los puntos en la curva donde no hay descensos representan tiempos en los que no ocurrieron los eventos. O sea, las líneas horizontales no ocurrió el evento de muerte. Pero cuando ocurrió un evento de muerte hay una recaída. Entonces esa recaída es donde ocurrió el evento. ¿Sí? Entonces ahí murió alguien. En este tiempito, así no sé, 5 meses. Entonces, para saber más o menos cuándo en el eje de las X subimos hasta llegar a este punto. Y ya que llegamos a este punto, vemos aquí en el eje de las Y vemos que es entre el 75-80% de probabilidad en un año de sobrevivir. Y luego pasa algo que se llama datos censurados. ¿Qué significa? Estas marcas de verificación que ven como es una línea como tachada, es un paciente censurado. Se censura un paciente con marca de verificación cuando abandonan el estudio. No significa que se murieron, sino que abandonaron el estudio o hubo otro efecto que lo sacaron, pero no terminan el intervalo, o sea, siguen vivos. Con esto es importante construirla, o sea, se ordenan tiempos de supervivencia de todos los individuos, incluyendo los tiempos censurados. Entonces, hablemos de esta media y mediana como medida de tendencia central para resumir y describir los datos en el análisis de supervivencia en una curva de Kaplan-Meier. Ahora bien, la mediana es esta parte en donde el 50% o la mitad de los individuos del estudio ya sufrieron el evento como lo es la muerte. O sea que a partir de esta línea azul
y hasta muerte o recurrencia de la enfermedad, dependiendo de cuál es el evento. Y lo que queremos localizar en cuál evento sucedió, a partir de cuál evento se sucedió el 50%. Entonces se ve que hasta los 24 meses la mediana fue el 50%. Lo que pase de los 24 meses para adelante ya está por encima de la mediana. Ayuda a comparar grupos de estudio clínicos, porque si vemos, lo comparamos con otro, donde la mediana es mayor, entonces vemos que un tratamiento es más efectivo, porque ayuda a extender el evento. Es decir, si nosotros ponemos una aquí y resulta que está acá, entonces el tratamiento es más efectivo el tratamiento de acá. ¿Por qué? Porque la mediana es en mayor meses. Entonces sobrevive más gente en mayor meses. Este tipo de mediana es una ventaja porque es menos sensible a valores externos, outliers, que la media, lo que hace que más robusta en estudios de supervivencia, especialmente cuando hay datos censurados. ¿Qué pasa con la media? La media de supervivencia es el promedio de los tiempos de supervivencia de todos los individuos en el estudio. O sea, representa el promedio que se espera que un individuo sobreviva. Aquí en el análisis de supervivencia calcular la media es complicado porque se presentan datos censurados, o sea, individuos que no han experimentado el evento. Y este es una cuestión que limita porque subestima si hay muchos datos censurados, ya que no se conoce el tiempo exacto de la supervivencia. Su uso es menos común que la mediana. La media puede ser útil en ciertos contextos, especialmente cuando la mayoría de los datos no están censurados. Entonces, en este caso, vean que cuando suman todos estos datos del moradito, el rojo es la media, que es de 30 meses. Entonces, indica que el promedio de los pacientes sobreviven 30 meses. Para esta cuestión nos sirve más algo que se llama hazard ratio. Muchos piensan que es razón de riesgos, pero realmente no es ese. Ese es el RR. Este de aquí es el híbrido de riesgos. Tachos en esa razón es híbrido de riesgos. ¿Qué es el híbrido de riesgos? Bueno, o hazard ratio en inglés, hazard ratio. Este nos indica qué tanto mejora un tratamiento con el otro. Por ejemplo, este es el moradito es tratamiento A y el azul es tratamiento B. Entonces, si comparamos la diferencia entre estos, sacamos un porcentaje, resulta que hash radio es 0.73, o sea, que de 100 menos 73 nos da 27. ¿Qué quiere decir esto? Indica una mejora del 27% de supervivencia a favor del tratamiento experimental. Es decir, el A, B es placebo y A es el tratamiento experimental. Entonces lo separan 27%, lo cual ayuda a aumentar la supervivencia. Esa es la conclusión. Pero tenemos que tener en cuenta el hazard ratio determina el efecto del tratamiento. Efecto. Viendo la diferencia y el espacio entre las curvas de cada brazo. Y cómo se interpreta también, otra forma de interpretarlo es ver si hay diferencia, o sea, si hay espacio o no hay espacio. Si A es menor a 1, entonces el grupo de interés tiene menor riesgo de experimentar el evento. Menor riesgo. Pero riesgo es menor. Si es más de 1, tiene mayor riesgo de experimentarlo. Y si es 1, como en este caso, HR mayor o menor a 1, es mayor o menor riesgo del evento. Mientras que si el HR es igual a 1, no hay diferencia significativa en el evento, entonces el grupo de interés no tiene efecto, ¿sí? O sea, el placebo y la intervención no crea una diferencia.
Y con el cálculo de hazard ratio se calcula utilizando modelos de regresión de riesgo proporcionales como el modelo de Cox. Este modelo lo vamos a ver más adelante, o en otro video pues. Ahora, en esta cuestión estamos viendo varios términos que es necesario analizar. Cuando hablamos de una sola curva, es la curva de Kaplan-Meier y describe y visualiza la supervivencia. Kaplan-Meier describe y visualiza la supervivencia. ¿Qué pasa si comparamos dos grupos? Cuando se compara estadísticamente la supervivencia entre dos grupos, se le llama long rank test. ¿Sale? Y esta compara dos curvas de Kaplan-Meier para comparar la supervivencia. Y de ahí podemos sacar un hazard ratio. Pero cuando analizamos el efecto de varias variables, multivariables en el riesgo ajustado por covariables, se llama regresión de Cox. ¿Sí? O sea, analizamos el efecto de variables en el riesgo. O sea, son varias variables, no solo de una, de que, no, pues si sobrevive, sino son varios eventos. De hecho, obtienes el long rank test, un valor P, y en la regresión de Cox obtienes el hazard ratio, que te permite ver cómo se reduce el riesgo de muerte, el porcentaje en comparación con otro tratamiento. Vamos a ver un ejemplo. Este aquí se usa la regresión con modelos de David Cox. En este caso tenemos dos tratamientos, el verde que es el placebo y el negro que es el tislelizumab más quimio. ¿Sale? Bueno, en placebo también se dio quimio, pero básicamente le vamos a ver el tisle, utilizamos tisle y el otro utilizamos placebo. Tislelizumab, es que no puedo ni pronunciarlo. En esta cuestión, ¿cómo describirían la gráfica? Tienen 5 segundos para describirla. Ok, quien no pudo, bueno, no se preocupen, yo les voy a decir la respuesta. Básicamente estamos viendo una gráfica en un análisis de supervivencia, donde se compara el medicamento tislelizumab más quimioterapia con placebo más quimioterapia. Y se demostró que el grupo de tislelizumab tiene mayor supervivencia que el grupo de placebo. En un corte a los 17-16 meses, se demostró que la protección que presentaba el tislelizumab, o sea, la negra, presenta un hazard ratio de 0.39, aquí abajito, el tislelizumab más quimioterapia, lo cual se puede traducir que hay una protección o una mejoría con el tratamiento de monoclonal de un 61% que va con un híbrido de riesgo de 0.24 a 0.63. Básicamente esa sería la respuesta para este artículo y si lo ven se entiende que mejora el paciente con 61% con el tratamiento monoclonal. Y si esta regresión de Cox se compara es multivariable porque se saca el hazard ratio. Pero si lo ven, implica mucho lo de estos bolitas que son los datos censurables que se eliminaron del estudio y estas como verticales que indican cuándo murió un paciente. Y se compara con los meses, aquí ya no son años, son meses. Se puede sacar la mediana donde el 50% de los pacientes, o sea, de 17 meses, sin embargo, vean que el tislelizumab no llega al 50%, a diferencia de los pacientes que llegan con placebo. En esta cuestión hay varios factores que luego vamos a ver en otros videos de la regresión de Cox, pero esto es lo básico cuando leemos en un análisis de supervivencia. Y bueno, les doy las gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que también no les haya hecho tantas bolas. Traté de ser lo más didáctico posible. En otros videos que voy a sacar
voy a explicar un poquito más de este tema. Y si quieren que hable también un poquito más con estos videos, pónganlo en los comentarios. Les doy las gracias y cuídense mucho.